Un saludo fraterno al doctor Eduardo Atencio y a mis colegas doctorantes. Mi nombre es Hernán Tejada Osa, soy administrador de empresas con maestría en educación. Actualmente me desempeño como rector de una institución educativa oficial de formación media técnica en el departamento del Huila, Colombia. Quiero compartir con ustedes dentro de la asignatura de currículo y diseño curricular los enfoques basados en competencias y sus implicaciones en el diseño curricular. Las competencias y la estructura curricular. ¿Qué es tener una competencia? El Ministerio de Educación Nacional considera que es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o imprevistas fuera del aula en contextos diferentes. Cuando yo observo esta apreciación fuera del aula y en contextos diferentes, evoco algunas palabras del doctor Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz, cuando dice que para hacer producir es necesario salir de las oficinas, internarse en el campo, ensuciarse las manos y sudar, porque es el único lenguaje que entiende el suelo y las plantas. Y un caso similar nos ocurre a nosotros en el sistema educativo. Para hacer producir el sistema educativo es necesario salir de la estructura de aula para incorporar los conocimientos y las habilidades al desarrollo productivo regional, local, global, social, económico. Es muy importante. Y aparte de eso, yo le aumentaría para incursionar el desarrollo ambiental. El ministerio dice que esto lo debe hacer para desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral de la persona, argumentando también que ser competente es tener el conocimiento y saber utilizarlo para resolver una situación personal o una situación de su entorno. ¿Cuáles serían las características de un currículo por competencias? La primera de ellas es dar respuesta a los requerimientos de su entorno, presenta un enfoque hacia la actuación, responde a los retos de la humanidad, va de la enseñanza netamente pasiva al aprendizaje, que es un activo, es flexible y genera el interés del estudiante, gestiona el emprendimiento y la pertinencia y de la mano con la pertinencia la calidad educativa y potencia la acción del ser, de la persona como ser humano, como parte activa de una sociedad. Hay unas responsabilidades o unos ejes de la formación por competencias. Tobón considera que deben tenerse en cuenta por lo menos 5 responsabilidades: institucionales, responsabilidad social, laboral, empresarial, familiar y personal. Al tocar la responsabilidad institucional hacemos referencia a los procesos didácticos de calidad, a los recursos, a la autoevaluación continua y al talento humano capacitado. Talento humano no solamente hago referencia al equipo de maestros, también hacen parte de ese talento los directivos y los administrativos, que desempeñan una función muy importante dentro del proceso ya estructural de la institución. Como responsabilidad social, la promoción de la cultura, los valores, la solidaridad, la cooperación y el aporte indiscutiblemente de recursos también. Como responsabilidad empresarial, la participación activa de las empresas mediante la integración al sistema educativo y social. Como responsabilidad familiar, la formación en valores, valores de convivencia y respeto en habilidades básicas de pensamiento. Y como responsabilidad de la persona que se está formando o educando, la formación de las propias competencias desde la autogestión de su propio proyecto de vida o su propio proyecto ético de vida. ¿Cuál sería la estructura de las competencias dentro del currículo? Tenemos dos tipos de competencias que en ocasiones hay instituciones que asumen 3, pero para el caso vamos a tomar en cuenta 2 no más. Las competencias básicas conformadas por las científicas relacionadas con las ciencias naturales y las ciencias sociales, las ciudadanas. Esta competencia ciudadanas hay instituciones que la asuman como otro tipo de competencia, pero para el caso la estamos unificando con las básicas, las matemáticas y las comunicativas. Y las competencias laborales que son de orden general y de orden específico.
Las competencias laborales generales son los conocimientos, habilidades, actitudes, valores para el desarrollo o el desempeño en un mundo generalizados en un mundo productivo, cualquiera que sea, cualquier aspecto, cualquier competencia o cualquier acción productiva que desarrolle un estudiante tiene que tener unas competencias generales. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia considera que son 6. Competencias de tipo intelectual es la primera, en el cual la persona desarrolla procesos necesarios para un fin determinado en un cargo determinado, como es la toma de decisiones, la creatividad, la solución de problemas, la atención, la memoria y la concentración. Competencias de tipo personal, relacionadas con comportamientos y actitudes en los diferentes ambientes productivos, como son la orientación ética, el dominio personal, la inteligencia emocional y la adaptación al cambio. Competencias de tipo interpersonal, relacionados con los ambientes laborales sobre los cuales la persona interactúa. Por ejemplo, la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, el manejo de conflictos, la capacidad de adaptación y la proactividad. Competencias de tipo organizacional, que son habilidades para aprender de las experiencias de otros y tomarlos como ejemplo para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa. Tenemos la gestión de la información, la orientación al servicio, la referenciación competitiva, la gestión y manejo de recursos y la responsabilidad ambiental. Competencias de tipo tecnológico que permiten identificar, transformar e innovar procedimientos, métodos y artefactos y usar herramientas informáticas al alcance para el manejo de las tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos. Y por último, las competencias empresariales y para el emprendimiento, que son esas habilidades necesarias para crear, liderar y sostener unidades de negocio, ya sean por cuenta propia o con el establecimiento de algunas sociedades. Identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de negocios, elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocios, consecución de recursos, capacidad para asumir riesgos, los procesos de mercadeo, los procesos de ventas. Y tenemos también las competencias laborales específicas que ya son las orientadas directamente a habilitar a la persona en el desarrollo de funciones productivas en una actividad o una profesión específica. Ya es más concreto y ya va directamente relacionado con la acción en un cargo específico. ¿Qué precauciones o qué implicaciones considera Tobón que tienen que tenerse en cuenta dentro de la conformación o la construcción de las competencias en el marco del currículo? Él propone al menos 6, vamos a tocar 6 de las que establece Tobón. La primera de ellas es el riesgo de preparar a la persona para realizar actividades específicas generando fragmentación del trabajo. Eso suele suceder cuando hay mayor especificidad en las profesiones. Y si analizamos la generación que en este momento se está formando, que es la generación alfa, dicen los que analizan esas temáticas que la generación alfa son jóvenes que tienen un pensamiento fragmentado. Y eso puede ser, en este momento puede llegar a considerarse un riesgo en la estructuración de competencias porque tendríamos que ser muy específicos en determinadas actividades y determinados desempeños en unas actividades, en unas profesiones específicas como tal. Ejemplo de ella, el médico que ya es especialista en hacer intervenciones del dedo índice de la mano derecha. Evitar caer de nuevo en el optimismo pedagógico que se presentó en los años 60, que consistía básicamente en tomar la persona como un recurso y no como un talento humano. O sea, en ese momento que implementemos ese tipo de competencias y nos vayamos hacia la apropiación de recursos humanos, estaríamos mecanizando al ser humano y estaríamos deshumanizando al ser humano.
El tema de competencia puede ser malinterpretado y entendido como una rivalidad. En ese momento estaremos propiciando que algunas personas quieran sobreponerse a otros por generar su propia competencia y generar conflictos en las mismas instituciones. Las competencias como un enfoque para orientar procesos educativos no son una panacea, o sea, no lo van a solucionar todo. Las competencias tenemos que madurar esa idea. Y Tobón es muy claro, dice, no son la panacea a los problemas escolares e investigativos. Y relaciona con esta quinta competencia, que no es recomendable aplicar el enfoque por competencias a todas las actividades pedagógicas. Por ejemplo, dice Tobón, a la cultura escolar, al desarrollo afectivo, a la construcción de identidades, a la articulación con la sociedad. Y por último, como última precaución, existe el riesgo que todo nuevo conocimiento, actitud o destreza genera nuevas competencias y con ellos nuevos ajustes al proceso formativo que puede generar una crisis, incluso un colapso en la estructuración del currículo, porque se pueden presentar sobrecargas de información en el mismo currículo. Entonces, por eso es muy importante poner límites a la formación por competencias dentro de la estructuración del currículo. Las competencias y el desempeño y los desempeños en la construcción del currículo. A veces mis maestros me cuestionan, no me cuestionan, me preguntan, bueno, ¿y cómo es una competencia y cómo es un desempeño? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo formulo? La competencia se asume como el conjunto generalizado, conjunto grupal de conocimientos, habilidades, valores y destrezas. O sea, analizo la competencia muy generalizada. Cuando miro el desempeño, ya lo relaciono con una acción individual. Me explico. Vamos a identificar la competencia y el desempeño ya en el plano del documento que quisiéramos formular. La competencia la sugeriría formularla con una oración en que se involucre un verbo en infinitivo, un objeto y una condición de calidad. ¿Por qué el verbo en infinitivo? Si yo estoy hablando de una generalidad, cuando formule mi competencia, debo decir algo como: al finalizar el proceso formativo, el estudiante debe estar en condiciones de, ahí arranca la competencia, desarrollar, implementar, justificar, razonar, cuantificar y cualquier otro verbo que se requiere en infinitivo. Ya si hablamos de un desempeño, este iría en tercera persona porque ya estaría mirando el rol que ha desarrollado durante el proceso formativo el individuo. Entonces, el individuo desarrolla, construye, organiza, consolida, fomenta, consolida. Ya sería personal. Vamos a hacer un ejemplo breve. Asumamos la institución educativa en una región cuya estructura productiva está focalizada hacia el turismo y como institución educativa yo quiero involucrar algunas competencias laborales específicas dentro de mi currículo y dentro de mi proceso formativo. Entonces elaboraría la competencia de evaluar las potencialidades turísticas de la región para consolidar una oferta de servicios con criterios de calidad y eficiencia. El verbo, evaluar. El verbo debe señalar la acción del desempeño y debe referirse a una actuación observable y medible. El objeto, las potencialidades turísticas de la región, debe ir encaminada hacia una situación concreta sobre la cual recae la acción. Para el caso recae el proceso de evaluar. La condición de calidad, para consolidar una oferta de servicios con criterios de calidad y eficiencia. La condición de calidad es un criterio o unos criterios que se tienen como referencia para evaluar la acción sobre el objeto, que para el caso es la región, y el verbo, que es el proceso de evaluación. La evaluación por competencias, entonces, requiere un proceso dinámico, continuo, sistemático,
enfocado a observar y valorar los cambios en las conductas y los resultados. Vamos a ver 3 tipos de evaluación por competencias. Analicemos. La diagnóstica, que desempeña una función reguladora del conocimiento y proporciona una información pronóstica. La evaluación formativa, que se realiza a lo largo del proceso de formación, y la evaluación sumativa, que mide la continuidad de proceso y se basa en los resultados. Importantísimo, con la evaluación diagnóstica yo puedo establecer un pronóstico de cómo desarrollar el proceso con este grupo de jóvenes porque ya sé por dónde arrancar, por dónde iniciar. La evaluación sumativa muchas veces suele malinterpretarse y la asumen como un promedio durante todo el proceso formativo y es un error gravísimo porque yo no puedo tomar X evaluaciones y ese valor dado dividirlo por el número de evaluaciones porque estaría cometiendo un atropello contra el sujeto que se está formando. Yo no puedo tener en cuenta la evaluación que hice al diagnóstico o al principio, que muy seguramente no va a ser la mejor, con relación a la evaluación que desarrolle tras haber desempeñado, haber desarrollado un proceso a lo largo del tiempo. Yo tengo que tener en cuenta como evaluación sumativa todo el cúmulo de conocimientos, habilidades y competencias que tiene al finalizar el proceso evaluativo. Por último, ¿qué aspectos deberían medirnos la evaluación por competencia? En primera instancia, el desempeño, porque nos debe mostrar el saber de esa persona mediante un proceso. El producto, en el cual miraremos la calidad y la calidad en un tiempo determinado. Y el conocimiento, entendido como la descripción del proceso mediante la utilización de un lenguaje técnico apropiado. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.